Informadísimos, la noticia en contexto. Hicimos la nueva propuesta de TBS Radio 88.7, gracias gente linda. Hoy tenemos una temperatura ya de 22 grados 6 décimas. Va a estar bravo, me parece, el día de hoy. Les cuento que todo el equipo está allí detrás del vidrio trabajando. Contamos con la presencia de Juan Pablo Navarro, quien tiene a su cargo la sincronización perfecta de voces y sonidos, Daniela Paiva en la producción y Octavio Saucedo en redes y edición. Gracias a todos por elegirnos una vez más y nosotros vamos a comenzar rapidito. Les cuento lo que tenemos hoy. Comunicación telefónica desde Capital Federal con Pablo Pol, quien es médico veterinario. Hay mucho para hablar con él, también con Diego Vendersky, del INTA de Mercedes Corrientes, y Francisco Velar, secretario de la Sociedad Rural de Corrientes. En Informadísimos tenemos también un sentido agropecuario, es lo que intentamos llevar a ustedes cada mañana, acercar todas las tareas del campo para poder concientizar, para que podamos aprender, porque yo también lo hago. Cada uno de nosotros lo estamos haciendo, que es aprender sobre el motor de un país porque estamos convencidos de ello. Vamos ahora rapidito al pronóstico para la semana en todo el país. ¿Cómo están? Muy buen lunes para todos. Y bueno, como hacemos habitualmente, vamos a estar mirando la perspectiva para estos próximos 7 días. Una semana que ha comenzado para la zona central con excelentes condiciones porque hemos tenido lluvias realmente generalizadas y abundantes y en algunos casos hasta excesivas, podríamos decir, en la provincia de Buenos Aires. Todavía están moviéndose hacia el norte, así que todavía la zona del litoral no ha recibido absolutamente nada, pero tenemos buenas noticias en la proyección que vamos a ir mostrando a lo largo de los próximos días. Vamos a empezar con el mapa de hoy, que ya parte es lo que se está desarrollando, estas lluvias que se vienen dando en la provincia de Buenos Aires con acumulados significativos, algunas lluvias y tormentas que han sido realmente importantes, lo que se ha dado en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires, sudeste de Buenos Aires también, con acumulados muy significativos, y a medida que vaya transitando la jornada, esas lluvias se van a ir extendiendo hacia el noroeste. Fíjense que no solamente van a estar abarcando la provincia de Buenos Aires, sino también sectores de Córdoba y del extremo sur de la provincia de Santa Fe. Por ahora son eventos aislados, son eventos, los de Córdoba y de Santa Fe son eventos aislados, son eventos intermitentes, con mejoras temporarias, algún núcleo muy disperso, todavía no llegan a concretarse de manera generalizada, pero si avanzamos un poco más y nos vamos a la jornada del martes, vemos cómo esas lluvias ya empiezan a ser un poco más importantes, no solamente sobre Córdoba, sino también sobre Santiago del Estero y Entre Ríos, que empezamos a tener acumulados entre 30 y 40 milímetros, con lo cual es realmente muy positivo. Podemos llegar a tener algunos eventos realmente importantes, especialmente en la provincia de Córdoba, y eso obviamente que trae bastante optimismo para la región, lo mismo que la zona centro de la provincia de Santa Fe. ¿Qué es lo que va a pasar a partir del miércoles? Bueno, ahí tenemos una merma temporaria de este sistema frontal, porque a medida que va avanzando pierde un poco de intensidad y fíjense que empieza como a disiparse. Tanto las precipitaciones que pueden quedar presentes van a ser muy débiles y muy aisladas sobre Entre Ríos, sobre Santa Fe, sobre parte de la provincia de Santiago del Estero, pero con fenómenos aislados y no tan importantes en cuanto a volumen. Pero, insisto, la situación sigue quedando inestable porque el viento norte vuelve a estar presente y esa humedad que por momentos se iba retirando vuelve a ingresar hacia la zona central y vuelve a generar condiciones de inestabilidad, justamente sobre Entre Ríos, sobre el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, la provincia de Córdoba, con algún chaparrón, alguna tormenta en forma dispersa todavía el jueves con fenómenos de manera dispersa. Pero si avanzamos un poco más, vamos a ver que esa situación de eventos dispersos puede ir generalizándose a un área mucho más amplia, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, incluso hasta Santiago del Estero, parte sur de Chaco, Corrientes. Siguen siendo fenómenos dispersos, aislados, pero de todas maneras siguen estando presentes y van sumando milímetros a la región. Y ahí no termina la situación porque si nos vamos al día sábado va a empezar a avanzar un nuevo sistema frontal por la parte norte de la Patagonia y va a empezar a provocar precipitaciones otra vez sobre el centro del país. Y fíjense que nuevamente Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa podrían ser núcleos de precipitación bastante importante y eso obviamente que mejora
de manera muy significativa la situación para esa región en particular. Y después, ya terminando la semana, todo el sistema frontal se empezaría a desplazar hacia el norte y ahí sí ganaría un poquito más de fuerza, ¿no? Como este que está pasando, que después se disipa, sino que puede dejar algunos acumulados bastante significativos sobre Santiago del Estero, norte de Santa Fe y norte de la provincia de Córdoba. Haciendo el resumen total de los 7 días en un solo mapa, se destaca lo de la porción central, estos núcleos de lluvia realmente importantes sobre Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, fundamentalmente por lo que va a pasar durante la jornada de mañana y después por los milímetros que podemos ir sumando de manera dispersa. No es que toda la región va a tener esos montos de 80, 100 milímetros, sino que van a ser eventos más bien puntuales porque van a depender mucho de esas tormentas aisladas que podemos llegar a tener viernes, sábado, domingo, que son fenómenos aislados, acotados, pero que siguen sumando milímetros en la región. Y después, si miramos la tendencia de 8 a 14 días, vamos a ver que el mapa sigue presentando lluvias y ahí tenemos algo más de recarga de humedad y eso es realmente positivo, tanto para la zona central como también para el norte argentino, si bien no se vislumbra un acumulado demasiado abundante, de todas maneras es una situación en donde las precipitaciones vuelven a estar presentes en todo el centro y norte del territorio nacional y eso va ayudando a que las condiciones vayan mejorando porque todavía, recordemos, que a pesar de estas lluvias que estamos teniendo, después tenemos una perspectiva de un noviembre y de un diciembre con lluvias muy escasas, muy aisladas porque sigue presente el evento La Niña en todo el territorio nacional impactando de manera muy importante. Así que para estar atentos, de todas maneras... Allí teníamos el pronóstico del tiempo para todo el país y la temperatura actual aquí en Corrientes Capital 22 grados 6 décimas, humedad 74% y cómo se va a comportar el tiempo durante el resto de nuestra jornada. Vamos a tener neblina a la tarde y a la noche parcialmente nublado. No se van a registrar lluvias, 0% de probabilidades. Ahora vamos a compartir la información que dice, advierten la falta de renta del bioetanol del maíz. Escuchamos a Gonzalo Augusto desde la Bolsa Cereal de Córdoba. El precio del etanol está regulado por el Estado, no es un precio que se determine por la oferta y la demanda. Y lo que ha hecho el gobierno en la última semana ha sido actualizar el precio del etanol del litro en pesos y lo aumentó un 10% respecto a diciembre del año pasado. Sin embargo, gran parte de la cantidad de insumos que utiliza la industria etanolera han aumentado en porcentajes mucho más grandes. Por ejemplo, lo que es el maíz en 10 meses ha tenido un incremento del 60% y representa el 50% de los costos. Entonces, en esta situación, si no se actualiza el precio, la verdad que la situación es bastante complicada para la industria etanolera porque ya están entrando en terreno de pérdidas. Para que ustedes se den una idea, hace 7 años se pagaba $1 por cada litro de etanol y hoy, si comparamos, estamos hablando de 42 centavos de dólar, es decir, que se redujo a la mitad, pero los insumos se han ido aumentando. Entonces, con esta situación, la industria etanolera está en una situación bastante complicada porque obviamente no alcanza a cubrir los costos con este precio que fija el Estado. Y si lo comparamos con dos países productores de etanol, como el caso de Brasil y Estados Unidos, ¿cómo estamos ubicados hoy en materia de precios? Bueno, lo que es Brasil, ellos están en 50 centavos de dólar y lo que es Estados Unidos ahora está más bajo, pero por una cuestión de que en Estados Unidos se regula por la libre oferta y demanda y no está regido por el gobierno como está acá. Entonces ellos están en una situación diferente, además son industrias mucho más grandes. Por ejemplo, en Estados Unidos el 40% del maíz que ellos producen, que son aproximadamente 160 millones de toneladas, o sea, 3 veces la producción de Argentina, se convierte en etanol, por lo tanto es una industria mucho más grande, que tiene una escala mucho mayor, y acá son poquitas, son 5 o 6 empresas que producen etanol en base a maíz, entonces también la estructura de costos es bastante diferente. Entonces estamos también en una desventaja y una necesidad de que se revee ese aumento, porque un 10% en pesos en 10 meses, en una economía con una elevada tasa de inflación y con una industria que utiliza insumos que están dolarizados, eso es lo que complejiza bastante la situación en cuanto a rentabilidad de la industria etanolera.
Estamos haciendo para todos ustedes informadísimos. Esta es la mañana de TBS Radio 88.7. Y la información ahora, la verdad que preocupa bastante, como la anterior, porque eliminan hasta fin de año los derechos de exportación a cueros. Vamos a escuchar a Daniel Urcía de FIFRA. Que se conoció hoy en el boletín oficial respecto de la exportación de cueros. Bueno, ¿cómo estás, Nico? Recordemos que el 23 de agosto había vencido el régimen establecido por 60 días. Desde antes de eso nosotros habíamos hecho gestiones para una prórroga en la vigencia. En el día de hoy salió publicado un decreto de presidencia que establece la exhibición de pago de derechos de exportación a los cueros crudos o salados hasta el 31 de diciembre. Es decir, que luego de casi 60 días se da respuesta a la solicitud del sector de ganados y carnes, porque este requerimiento, recordemos que lo hizo toda la cadena a través de la Mesa de las Carnes, de su coordinador, Dardo Chiesa, y si bien hubo funcionarios que desde el primer momento acompañaron y están convencidos que esta medida es razonable y que alienta la generación de empleo y de exportaciones, indudablemente en 60 días hubo otro funcionario que no piensa. Daniel, ¿qué implica la medida para la industria frigorífica y para la cadena de la carne? Mirá, ante la situación de que el cuero perdió valor a nivel internacional, a las curtiembres retirar los cueros de frigoríficos muy alejados donde la logística es un costo importante, significó que durante todo este año hubo muchas empresas que dejaron de retirar los cueros. Cuando uno tiene la alternativa de poder exportarlo, porque el derecho de exportación no te hace imposible esa acción, uno puede trabajar en generar las condiciones de salado, de mantenimiento y luego generar una exportación per se de cuero crudo. Ahora, con un régimen que te impide poder acceder al mercado internacional, no hay alternativas y las industrias más alejadas o de menor volumen tienen que terminar haciendo una disposición sanitaria del cuero, que puede ser un enterramiento o situaciones parecidas, con lo que significa no obtener valor de ese subproducto y no generar empleo, por supuesto. Ahora, este es un reclamo de mucho tiempo de la industria frigorífica. Por otra parte, la industria curtidora gozó de un beneficio muy particular durante décadas, ¿no? Porque la fórmula de cálculo de retenciones tomaba indicadores que no tenían que ver con el mercado argentino. Exactamente, Nicolás, cuando vos haces referencia, hicieron una fórmula tomando como base una pieza de cuero de Chicago. Esa pieza tiene mayor quilaje porque se toma por cuero entero, pesa alrededor de 40 kilos en Chicago. El promedio de las exportaciones nuestras de cueros crudos están en torno a los 26 kilos y esta fórmula hacía que fuera imposible poder exportar. Este régimen de protección lleva más de 30 años y creo que es el momento de cambiarlo definitivamente. Este decreto en su artículo 2 abre una esperanza porque hay una fórmula que dice que vencido el plazo regirán las normas que rijan en ese momento, con lo cual nos hace suponer que hay intenciones de hacer un cambio definitivo, ojalá que así sea. Para un gobierno inclusivo sería la mejor fórmula de dar respuestas reales a esos manifiestos. Bueno, ¿qué implica para la cadena de la carne poder exportar cueros crudos o salados? ¿Y de qué se estaba perdiendo durante estos años? Bueno, para la industria frigorífica indudablemente es una alternativa para obtener valor para un subproducto que en su momento tuvo un lugar muy importante dentro del proceso de faena por su valor. A su vez, en el caso que sea procesado por los mismos frigoríficos, va a generar más empleo. También permite el desarrollo de acopiadores locales que pueden invertir y desarrollar
acopiando el cuero de varios proveedores, que pueden ser pequeños mataderos, de los cuales hay muchos en Argentina, que antes no tenían esa posibilidad y tenían que caer sí o sí en una curtiembre para entregar ese cuero salado. Puede llegar a generar todo un desarrollo de estos emprendimientos a nivel regional. Y por otra parte vamos a tener un precio a valor de mercado, porque lo que teníamos en nuestro país no era un precio real y por eso siempre estábamos muy por detrás de lo que valía en términos de dólares el cuero uruguayo. Imagino que la medida, aunque sea por corto tiempo y por lo que decía el decreto, es una buena señal de parte del gobierno en este contexto de apertura al diálogo entre las autoridades y el Consejo Agroindustrial Argentino. Sí, efectivamente, nosotros venimos trabajando como FIFRA, formando parte del Consejo Agroindustrial Argentino. Creemos que todo el sector agroindustrial tiene posibilidades de contribuir al desarrollo de la producción y del país. Para eso se necesita construir confianza por sobre todas las cosas y por eso trabajamos en políticas a mediano y largo plazo. Hablamos de un proyecto de ley a 10 años que asegure condiciones para que se realicen inversiones y por otro lado tenemos que corregir la situación fiscal, que muchas veces es lo que ocasiona problemas en la producción, en la industria y en el comercio y en lo particular de ganados y carnes. En forma paralela estamos pidiendo la corrección de la alícuota de IVA al servicio de faena, que serviría para transparentar el negocio, y también lo que hemos pedido desde FIFRA en esa construcción de confianza es que no se tomen decisiones por coyunturas, como puede ser una suba de precios, porque el mercado es lo suficientemente transparente y hoy la producción de todas las carnes es suficiente para abastecer el mercado interno y la exportación. Y cuando se producen intervenciones, muchas veces se producen daños no deseados, como fue lo que pasó en la liquidación del 2009, donde situaciones climáticas y malas decisiones llevaron a una liquidación de stock y a un precio de la carne muy caro para el consumidor argentino en los años siguientes. ¿Daniel, están previendo una suba del precio de la hacienda en los próximos meses? Mirá, es lógico que eso ocurra porque hoy la situación del corral es absolutamente deficitaria, con un valor de la invernada que está 30 pesos por encima del gordo y un costo de la comida que tiene igual diferencial. Cuando uno agrega esos 100 o 150 kilos en el corral, te va a dar una diferencia, haciendo números rápidos, de entre 6.000 y 9.000 pesos. Con lo cual, en nadie va a trabajar a pérdida y en algún momento la corrección esa va a ocurrir y luego aparecen las reglas del mercado. La disminución de oferta va a llevar a una suba de precios que, como hemos explicado, no hay posibilidad fáctica en la cadena de asumir esos aumentos. Recordemos, de acuerdo al trabajo de FADA, que la industria contribuye con un 5-7% en la conformación del precio final del valor de la carne al público y cuando eso ocurre, indudablemente vamos a ver una baja importante en el consumo hasta que se estabilice o se normalice. La carne tiene esas situaciones, puede subir de golpe y luego durante un año o más tiempo no sube, como tampoco copia las devaluaciones de manera inmediata. Entonces, esta situación de mercado en algún momento va a ocurrir, no sabemos si para fin de año o para principios del año que viene, pero que va a pasar con seguridad. Gracias, Daniel, te mandamos un saludo, que tengas un buen día. Allí compartíamos la información. Nosotros, el reloj comenzó a correr rapidito. Vamos a la primera pausa musical y luego tenemos mucho más para estar con todos ustedes. Una radio que no para de sonar con tus éxitos. Con tus éxitos.
What you wanna do, baby? Where you wanna go? TBS Radio, FM 88.7. Primavera 2020. Inicio de espacio publicitario. Sol Nativo. Miel 100% natural, sin agregados. Producida en ambientes de la provincia de Corrientes. Gran fuente de energía y nutrientes. No te dejes engañar con productos a base de miel. La verdadera miel se llama Sol Nativo. Diferenciada según las floraciones, en su práctico y cómodo envase con pico a rosca. Conoce más en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como Miel Sol Nativo. Nunca estás solo si te acompaña tu canción favorita y un mate con yerba Playadito. Colonia Liebig, La Correntina, departamento de Ituzaingó. Playadito, la del paquete amarillo. Al oro verde de tus yerbales. Playadito, la tradición que se comparte. Mezclando ritmo chamamecero con ucraniano y el alemán. El nuevo mayorista, la mejor manera de comprar, exclusivo para comercios gastronómicos, fiambrerías, lácteos, limpieza, bazar y golosinas varias con el mejor precio del mercado. El nuevo mayorista. Te esperamos en horario comercial en Avenida Teniente Ibáñez 1156, frente al Club Libertad. El nuevo mayorista. DS Sports, indumentaria deportiva y promocional, camisetas, shorts, remeras, buzos, gorras, banderas, camperas y mucho más. DS Sports, sublimación, serigrafía y bordados. Encontranos en Facebook como DS Sports, San Martín 2698, esquina Colombia. Teléfono 379-4434-477. DS Sports, indumentaria deportiva y promocional. Siempre conecto con la radio, me encanta. Volvimos y con mucho más para vos. TBS Radio, FM 88.7. Primavera 2020. Fin de espacio publicitario. Para la gente de Entre Ríos y que salga a bailar Oscar Majé. Para irnos rapidito aquí en Informadísimos hasta Capital Federal, estamos en contacto telefónico con Pablo Pol, quien es médico veterinario. Muy buenos días, Pablo, y bienvenido. Esperame un segundo que yo te estoy escuchando muy bajo. Ahí está. Ahí te recibo. Gracias, Pablo, por tu tiempo, por hacerte un tiempito. ¿Vos estás en tu trabajo en este momento allí en Capital Federal? En el lugar de trabajo que yo me desenvuelvo, ¿no? ¿Me podés repetir
Sí. Sí. La última parte, porque ahí recién te empecé a escuchar bien. No estás hola, ¿ahí escuchás? Sí, te escucho muy bajito. Sí, ya te van a arreglar. Están en eso, en consola. ¿Me decías dónde estás ahora en este momento? Bueno, ahora hay un receso. Yo me desenvuelvo en un área que es agricultura urbana, en un municipio de acá de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es? ¿Lomas de Zamora? En Lomas de Zamora. Bien. Donde participo en los proyectos de dar cursos a la comunidad, abiertos a la comunidad de huerta, todos los temas relacionados a conservación de medio ambiente, ¿no? Sí. En el área de educación. ¿Cómo venían desarrollando ustedes el trabajo y qué les produce la pandemia? Aparte del parate, ¿no? ¿Ustedes utilizaron en algún momento vía internet para poder seguir en algunas partes? Porque calculo que hacen mucho terreno, ¿no? Sí, o sea, la motivación de la gente en este sentido de hacer actividades que lo movilicen en cuestiones de producción de alimentos o medio ambiente, son muy como se dice, buscados por la gente, ¿no? Sí. Ahora, en este momento, sí hay un curso que se está dando de forma así virtual, tratando de bueno, a la gente llevarle estos temas en este momento tan difícil. Entiendo. Vamos a hablar de las mascotas. Me dijiste algo ayer cuando hablamos un ratito para salir hoy al aire, de la importancia de la mascota en los lugares donde hay sembrados. Claro, el tema nace porque uno cuando hace un diagrama para ubicar una huerta, uno habla de las necesidades de espacio y entonces a veces en lugares abiertos tienen acceso a animales domésticos que tenemos que tener la precaución de no dejarlos entrar a las áreas de cultivo, ¿no? Sí. Yo siempre, o sea, tengo presente cuando hablamos con la gente las medidas sanitarias que tienen que tener. Bueno, principalmente con sus medidas de higiene, ¿no? La no utilización de todos esos desechos que se pueden generar en un domicilio en la elaboración del compost, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, hay muchas enfermedades que se transmiten desde los animales a las personas. Sí. Que son zoonosis. Sí. Y bueno, algunas cumplen un ciclo intermedio en el medio ambiente. Por ejemplo, una de ellas es la toxoplasmosis. Sí. El gato por hábito entierra sus excrementos. Entonces nosotros cuando hacemos una huerta está todo blandito y es fácil que haga esas actividades en estos lugares. Como que se le facilita al gatito, ¿no? Claro, enterrar. entonces esta enfermedad particularmente es una enfermedad que se transmite vía oral. Es un parásito que desarrolla un periodo de infestación en la tierra. Y entonces eventualmente nosotros nos llevamos a la boca sin querer porque no comemos o no nos cuidamos
higiénicamente cuando hacemos estas actividades y podemos contagiarnos. Bien. Te diría que, o sea, nunca hay peligro de con una excreta fresca, o sea, que sea nueva, o sea, tiene un periodo de infestación de un tiempo largo, y generalmente son en esos lugares sombríos, húmedos, Sí. Y principalmente el riesgo está en esa primera infestación que podemos tener con ese oquiste. El oquiste es el parásito la forma infecciosa de la toxoplasmosis. Bueno, con ese, y después, bueno, en ese caso sería un riesgo sanitario, y el otro es los perros también. Tanto los perros, los gatos también transmiten otras enfermedades de tipo parasitarias. Sí. Ancilostomiasis, ascaris, que son también se pueden transmitir con esas excretas. Por eso esos elementos no hay que compostarlos, que es la actividad común que hacemos en una huerta. Y en este caso, ¿cómo se le enseña al dueño de la huerta a que no permita el ingreso de los animales? ¿Y cómo lo recibe la gente? ¿Hace caso o no? A eso me refiero. No, el tema salta cuando hablamos de cercar el perímetro de la huerta. Claro. ¿No? Con un alambre que no permita el ingreso. Si bien un gato, igual, de todas maneras, sí, va a ir a la huerta, ¿no? Sí. Pero, bueno, en tal caso, el perro tiene que estar afuera del cerco para que no le quede entrar al gato. Exactamente, esa está muy buena, Pablo. Sí, yo siempre les comento esto. Bueno, el perro también, cuando entra en la huerta, hace los pozos, esconde su hueso y nos rompe todo el trabajo que hicimos, como ese diario. Pero bueno, es el gran amigo que tenemos que nos hace compañía, así que no tengo nada contra ellos. O sea, es una manera de manejar el tema, ¿no? En la huerta y los animales. Claro. ¿Y qué es la siembra vertical? Sí, eso nace, o sea, en un medio urbano que la necesidad, o sea, el elemento limitante que uno tiene en una ciudad, en un medio urbano, es el espacio. No tiene terreno, no tiene suelo, entonces se busca hacer una producción en contenedores, y la limitante de eso siempre va a ser el sustrato, que, o sea, en vez de utilizar directamente el suelo, la tierra, usamos un componente que lo denominamos sustrato. Sí. Bueno, lo ideal es producirlo uno mismo a través del el compostaje de los residuos que uno produce en el domicilio, ¿no? Que, bueno, tiene el beneficio es de generar menos desechos, sí. Y a su vez reutilizar toda esa energía que desperdiciamos. Nosotros, cuando hablamos de huerta vertical, hablamos de sistemas agropónicos, o sea, utilizamos todos elementos orgánicos. Hay otros medios, o sea, para hacer crecer plantas así en contenedores, como ser la hidroponía. Y después hay sistemas mixtos, que son con cultivo de peces y siembra o cultivo de hortalizas, ¿no? Sí. La lechuga es una de esas, ¿no? La lechuga. ¿Cómo? La lechuga es una de ellas, ¿no? Que se planta con este sistema ahora. Sí,
hay muchas especies se adaptan a este tipo de cultivo. En Europa está muy desarrollado. Bueno, acá en el país también, en distintas zonas hay gente que está produciendo de esa manera. Pero bueno, lo que nosotros orientamos los cursos de huerta en macetas y cajones, es bueno para que la gente que no tiene espacio lo pueda hacer en su casa, principalmente yo no te digo que van a tener grandes producciones, pero bueno, hay especies que se adaptan muy bien. O sea, se apunta también al consumo diario, ¿no? De una familia. Al consumo diario, a darle la posibilidad a la gente, empoderar a la gente, ¿no? Para que, bueno, se entusiasme y también se enganche en todo lo que es conservación del medio ambiente, porque siempre se hablan de temas así que son tan relacionados, ¿no? Claro. Hay cultivos que son muy fáciles de producir en contenedores, todo lo que son verduras de corte, ya sea perejil, rúcula, que bueno, eso es fácil de radicheta de corte, ¿no? Sí. Y después todo lo que son aromáticas, las aromáticas las podemos cultivar muy bien en contenedores. Y bueno, eso siempre es una manera de complementar, con uno cosechando algo propio, después bueno, es más fácil preparar una comida. O sea, la gente se entusiasma mucho con este tema. Vos sabés que me regalaron, Pablo, en una macetita la albahaca. Sí. Y la planta está espléndida, pero lo que me llama muchísimo la atención que necesita mucha agua. O sea, si a los 2 o 3 días no le colocaste agua, se viene abajo las hojitas, ¿no? Bueno, ese es vos prestaste atención a algo que por tenerla te diste cuenta, sí. Ese detalle, ¿no? Cuando nosotros cultivamos albahaca, la socia perfecta del tomate, por esa condición que tiene, o sea, la necesidad de humedad que se banca, digamos así, por decirlo de una manera común, la humedad que necesita el tomate, ¿no? Para crecer. Sí. Y a su vez se protege por debajo de la planta del tomate y bueno, no la castiga tanto el sol y le ahuyenta los insectos que tiene el tomate. Y cuando vos ves que la planta está media opaca o con las hojitas caídas, ya es como que necesita el riego, ¿no? Sí, sí, es impresionante cómo cambia la planta. Sí. Y sí, y más uno riega las plantas y nota que no es lo mismo que cuando llueve. Eso también lo habrán observado muchas personas, ¿no? Es increíble, ¿no? Como la lluvia se cambia por... Cómo la lluvia cambia todo, ¿no? Tanto lo que está sembrado y lo que está alrededor, es impresionante. Claro, porque moja todo el terreno en forma pareja y bueno, es una simbiosis que hay abajo en el suelo que uno no lo ve, pero existe. La vida, la tierra está viva y uno la tiene que conservar, ¿no? Esa es la idea de todos estos cursos que se dan. Qué impresionante lo que acabas de decir, la tierra está viva. Eso me parece, si bien uno lo sabe, pero la tierra está viva y debemos conservarla. Creo que ese es el gran mensaje que nos dejás para el día de hoy. Muy, muy grande.
porque no le prestamos atención a la tierra, como que nosotros también la castigamos bastante. Sí, tal cual. La idea es tomar conciencia de eso, ¿no? O sea, más allá de aprender a cultivar algo que es muy interesante, el hecho de preservar el suelo y cómo alimentarlo y cómo cambiar su biología es muy, muy interesante. Nosotros somos muy ignorantes sí. Es más lo que desconocemos que lo que conocemos en la biología del suelo. Se está investigando muchísimo sobre el tema y ahora se sabe, ¿no? Antes ustedes nos escuchábamos que hablaban de fertilizantes químicos, sí. Y ahora se escucha inoculantes orgánicos, sí. biológicos, sí. Se aportan al suelo para ayudar a la planta, porque se conoce la simbiosis que hay entre la planta y los microorganismos que están en el suelo. Por eso es tan interesante, es tan importante no contaminar el suelo, ¿no? Y preservarlo. Es una fuente que se va limitando, ¿no? Si lo vamos degradando permanentemente, bueno, a la larga no vamos a obtener los mismos resultados. Para finalizar, Pablo, porque está más que apasionante la charla, ¿cuál es la demanda más grande en la especialidad que ustedes manejan allí en el municipio de Lomas de Zamora? La demanda siempre, o sea, es variada, pero en Lomas de Zamora hay espacios abiertos que todavía la casa con el traspatio al fondo existe. Sí. Hay lugares que tienen casas bajas y lo pueden desarrollar. Pero bueno, en las grandes ciudades vivimos todos hacinados y hay menos espacio y bueno, se piden los cursos así de huertas verticales o en contenedores. Y todo lo que es la producción de plantas aromáticas. En las plantas aromáticas, o sea, damos el curso porque tiene que ver mucho con la sanidad en la huerta. O sea, nosotros cuando cultivamos plantas aromáticas y las otras comunes que comemos, lo que hacemos es mejorar la sanidad en la huerta, desorientamos a los insectos y mejoramos la producción. Muy bien. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, por este contacto, por enseñarnos. No queremos que sea la única comunicación, quedamos a disposición. Nos gustaría tenerte un poco más seguido para que nos pueda ir explayando mejor, explicando. Creo que hay mucho que aprender sobre las plantas aromáticas. De pronto no sabemos qué hacer. Yo he notado, te estoy hablando hace unos 10 años, ¿no?, que me habían pedido una vez que colaborara con el gobierno provincial y ayudara en hacer una encuesta, ¿no? Y en esa encuesta, ¿qué arrojó? Que la gente se levantaba a las 11 de la mañana, estoy hablando de familias grandes, ¿no?, con muchos hijos, y no tenían huerta en sus hogares y tenían una gran extensión de patio delante y detrás, ¿no? Entonces yo considero que lo que ustedes hacen es primordial. Hoy en la Argentina es cierto que hay problemas económicos y que hay hambre, pero también lo que hay es una gran falta de interés, una gran falta del progreso, de decir, bueno, yo tengo muchos hijos y puedo hacer la huerta en casa. Y encima, si tengo la huerta en mi casa, si puedo plantar acelga, zanahoria, tomate,
eso tiene una riqueza impresionante porque está totalmente sana esa huerta, que es donde van a alimentarse mis hijos. Y otra cosa que me pasó, que necesito comentarlo, es en la zona del campo. En la zona del campo me pasó que los dueños deciden irse a Capital Federal y dejan un responsable en su campo. La esposa de este responsable se levantaba a las 4 de la mañana y se iba a hacer la cola en el hospital para que le den un paquete de leche en polvo cuando tenía la vaca y muchas vacas, en la cual vos podés ordeñar, hervís la leche y le estás dando todo el alimento a tu hijo. Eso lo hice yo en terreno, nadie me contó, esto lo vi, por eso puedo contarlo, ¿no? Y yo la verdad que los miraba y no podía entender, honestamente, si vos en el campo tenés absolutamente todo, ¿para qué irte a un hospital que te están dando una leche que como sea tiene un proceso químico? Entonces, lo que tengo en claro y por qué me gustan tanto los temas del campo es porque nos falta a nosotros los ciudadanos la información y la concientización. Tenemos oro en las manos cuando tenemos un pedazo de tierra en la casa o cuando ahora podemos tener una maceta, ¿sí? Con tierra y poder plantar un orégano, una albahaca y después eso lo aplicás en la comida y es súper sano y tiene mucho más sabor, porque también de eso la gente se queja que ya la fruta no viene como antes, que el tomate no es como antes, que no tiene, digamos, un buen sabor. Pero estamos esperando que nos den cuando lo podemos hacer con nuestras manos. Por eso para mí es tan importante y valoro muchísimo tu contacto. Y si después podemos charlar, seguir charlando y comunicar lo que vos sabés, con que cambiemos a uno, ya podemos darnos por satisfechos. Bueno, sí, también, muchísimas gracias. Sí, estoy dispuesto a hacerlo, así que cuando quieras, llámame. Y otra cosa que no sé si te diste cuenta, estoy viviendo ahora en Corrientes, vos viniste la vez del año pasado, creo que era, sí. Así que ahora estamos más cerca de Itatí para llevarte. Bueno, sí, no, quedó pendiente, nos cortó el programa la tormenta grande que hubo, hicimos todo. No podíamos salir de la provincia. Que no pase nuevamente. No, pero armen el viaje con Víctor y ya estoy acá, ya estoy en Corrientes, entonces está la costanera que la podemos disfrutar, tiene tantos lugares, Corrientes es tan bella y vamos a parar allí a Itatí. Gracias, bueno, Pablo. Un abrazo grande a todos, un cariño muy grande a todos. Gracias por tu tiempo. Éxitos. Allí conversábamos también con Pablo Pol, médico veterinario de la Capital Federal. Él trabaja en el municipio de Lomas de Zamora. Nosotros vamos a una pausa y continuamos para todos ustedes haciendo Informadísimos por TBS Radio 88.7. Informadísimos por TBS Radio, todo un equipo de muy buena gente trabajando para todos ustedes aquí en TBS Radio 88.7. ¿Cómo se comunican con nosotros? Vía WhatsApp 3794 54 27 72. Y ya estamos en comunicación telefónica con Diego Bendersky, ingeniero agrónomo INTA Mercedes. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Buen día a toda la audiencia. La verdad que un placer poder estar conectada con usted y la idea es que nos pueda comentar cómo es el trabajo del INTA allí en Mercedes. Bueno, el INTA de la experimental, la estación experimental de Mercedes y todo su conjunto de agencias tiene un trabajo centrado básicamente en lo que es la producción ganadera o como actividad principal, digamos, y desarrolla actividades tanto de experimentación, de investigación, como de acompañamiento a los productores en este área, ¿no? Tanto a través de la estación experimental, que está situada en Mercedes, como a través de todas sus agencias de extensión que van que ocupan todo el este de la provincia, van desde Virasoro hasta Montecasero, ¿no? Todo el este de la provincia tenemos gente un equipo que trabaja en temas ganaderos vinculados a mejorar
la calidad de vida del productor a través del acompañamiento, el asesoramiento, validando o acompañando en la implementación de muchas herramientas tecnológicas que permiten al productor mejorar sus índices productivos y ingresos, ¿no? El trabajo hoy se les presentó dificultad, ¿no?, en el contexto de pandemia. Sí, claro que sí. Hubo que modificar muchas cuestiones. Por suerte nuestros sistemas de producción en la región, que son sistemas extensivos donde no implican, en muchos casos no implican la presencia de mucha gente en lugares cerrados, sino más bien son espacios abiertos y implementando todas las medidas de seguridad. En general hemos podido sostener, digamos, toda la mayoría de las actividades que se venían desarrollando, pero sin duda que afectaron la posibilidad de moverse entre distintas regiones, pero en general como te decía, la mayoría de las actividades hemos podido sostener, ¿no? Sobre todo en el acompañamiento, porque bueno, como ustedes saben, el campo no ha parado, no ha podido parar. También INTA, que ha entrado, digamos, dentro de esas posibilidades de excepción para poder moverse, relacionadas a la actividad que desarrolla. Entonces, hemos modificado varias cuestiones vinculadas a poder mantener la seguridad de todos los que trabajamos en INTA, pero también de los productores a los cuales acompañamos, pero no hemos tenido que suspender o postergar actividades. Bien, ¿cuál es la demanda o a qué especialidad ustedes se dedican más con respecto a la producción ganadera? Bueno, en relación a tecnología específicamente, lo que nosotros pretendemos por ahí cuando acompañamos a los productores es ayudarlos, acompañarlos en todo lo que tiene que ver con el registro de información y con la planificación. Lo que hemos notado es que muchas veces la falta de planificación en los sistemas ganaderos, y particularmente en la ganadería, que son procesos de largo plazo, ¿no? Cuando hablamos de ganadería, nosotros tenemos que pensar que desde el destete de una vaquilla, sobre todo en los sistemas de cría, como son los característicos de la región, desde el destete de una vaquilla que va a ser seleccionada como madre, hasta que tiene su primer ternero, pasan de 2 a 3 años, en los cuales hay todo un proceso de recría que tenemos que cuidar, tenemos que acompañar. Entonces, nuestro trabajo está muy centrado en acompañar al productor, en poder registrar información que permita mejorar la planificación, y con esa planificación ir incorporando las tecnologías de procesos y tecnologías de insumo que le permitan ir mejorando los principales indicadores de la producción ganadera, como la cantidad de terneros que produce, la cantidad de kilos de carne global del sistema y los ingresos, ¿no? Claro. Y en esas tecnologías, bueno, puntualmente, si nos situamos en este momento, la provincia está teniendo, la región en general está teniendo un grave problema vinculado a las condiciones climáticas y la producción de pastos. La sequía está afectando muchísimo los sistemas ganaderos. Estamos ingresando, digamos, en un momento donde empiezan, o ya empezaron en algunos lugares, o empiezan en otros, los servicios, y la condición de la hacienda no es buena, y por lo tanto es necesario aplicar herramientas que nos permitan por lo menos mantener los índices de preñez para no perder producción de terneros de la zafra del año que viene, ¿no? Claro. ¿Los incendios afectaron mucho los campos aquí en Corrientes? Sí, los incendios son un factor que ha sumado, digamos, a esta situación. En Corrientes, como toda la región MEA, la ganadería está basada sobre la producción de forraje
y principalmente más del 90% es campo natural. Ese campo natural tiene un bache de producción durante el invierno que empieza a desaparecer ahora a la salida de la primavera, pero los incendios han quemado, digamos, todo lo que en una gran superficie de todo el pasto que había, y la falta de lluvia, la demora de las lluvias, que ya deberían haber sido más abundantes para la zona, hace que se demore el crecimiento del pasto, y por eso es que nos encontramos en una situación de crisis bastante importante, ¿no? Claro, sí, me imagino. Y en este caso, al no tener el pasto, ¿cómo hacen los productores? Tienen que comprar los alimentos, ¿no?, para los animales. Sí, claro, ahí es donde entra lo que decíamos hoy, el tema de poder planificar y priorizar, ¿no? Priorizar aquellos vientres que tienen mejores posibilidades de quedar preñados, entonces tratar de priorizar esas categorías para dar de comer. Es muy difícil a veces dar de comer a todo, y cuando muchas veces se da de comer a todas las categorías sin hacer una correcta clasificación, estamos gastando tal vez en algunos animales que no nos van a rendir, que no nos van a producir. Entonces, por eso es muy importante poder clasificar y planificar, ¿no? Claro. Y priorizar, en este caso, por ejemplo, los vientres que van a entrar a servicio, aquellos que pueden llegar a recuperarse dentro de este periodo, digamos, de servicio. Probablemente las categorías de recría tengan posibilidades de ser recriadas en menor superficie, dando de comer. Es una categoría más fácil para dar de comer y que responde mejor a alimentos concentrados, y tratar de ajustar la carga con aquellas vacas, con aquellos vientres que tienen posibilidades de recuperarse, y aplicar algunos tratamientos de lactancia, como puede ser el precoz o el enlatado, para poder tratar de garantizar esa preñez que estamos esperando para este año, ¿no? Bien, ¿y cómo reciben los productores todas las indicaciones que ustedes le dan? Bueno, el productor siempre está muy abierto al acompañamiento. Eso es una característica, por lo menos en nuestra región. Es ávido, digamos, de que el técnico pueda visitarlo y pueda acompañarlo. No siempre estas cuestiones que te estoy comentando, por ahí tecnológicas, no siempre llegan a implementarse, no siempre de la mejor forma, porque una cosa es la recomendación técnica, y después en la implementación tallan un montón de otros factores, ¿no? Lo económico, la estructura del campo, la posibilidad de dar de comer. Hay muchos factores que juegan, pero el productor en general está muy abierto, digamos, a recibir el asesoramiento y sobre todo el acompañamiento de los técnicos. Bien. Quiero que a partir de esta comunicación usted cuente con este espacio para poder difundir todo lo que usted crea necesario allí desde la experimental del INTA de Mercedes, ¿no? ¿Qué otra demanda están teniendo en este momento? De asesoramiento, digo, del trabajo que ustedes realizan, ¿no? Sí. Bueno, hay otras actividades que han sido priorizadas dentro del trabajo de INTA que tienen que ver. Estuvimos hablando un poco sobre más cuestiones que tienen que ver con la coyuntura, con la problemática actual, ¿no? Sí. Pero también hay otras cuestiones que se están trabajando un poco más a largo plazo, como por ejemplo una temática que está muy en boga y que se está trabajando actualmente en la experimental de Mercedes, es todo lo que tiene que ver con la eficiencia de conversión, la posibilidad de seleccionar animales que sean más eficientes en transformar el alimento en carne, ¿sí? Lo cual nos permitiría apuntar de vuelta a mejorar esos índices de producción, ¿no?
Y después, dentro de lo que hace a la alimentación, todo lo que tenga que ver con la mejora de la cadena forrajera y la incorporación de pasturas, sobre todo en lo que respecta del centro hacia el norte de la provincia de Corrientes. La incorporación de pasturas permite un salto muy importante en la producción de los sistemas ganaderos, y en eso, si bien existe muchísima información, se sigue trabajando, porque siempre aparecen nuevas especies con posibilidades de adaptación a esos ambientes. Así que son varios los temas que fuera de la coyuntura se siguen trabajando y se siguen experimentando e investigando, ¿no? Y que todos son importantes porque hacen el crecimiento. Claro, totalmente, que hacen a la posibilidad de mejora y de que el productor pueda mejorar su calidad de vida a partir de su fuente de trabajo, ¿no? Que es el campo. Perfecto. Ingeniero, le agradezco infinitamente su tiempo, su predisposición, y quedamos nosotros a disposición. ¿Algo más que quiera destacar, que quiera agregar? Nosotros estamos trabajando mucho en esta una de las cuestiones que nos hemos adaptado en esta etapa de pandemia es, como muchos saben y han participado, de jornadas a través de las plataformas, de las redes sociales. Sí. Hay 2 jornadas que creo que son muy interesantes, que se van a dar, una en los primeros días de noviembre. Yo les voy a hacer llegar bien la fecha cuando esté definida, que justamente vamos a abordar el tema de la sequía y las alternativas que el productor puede adoptar para tratar de mitigar esos problemas. Sí. Y después a principio de diciembre es una jornada donde se va a presentar toda la información que surgió en los últimos 10 años en una unidad de producción, una unidad de cría intensiva que existe en el Talle Percel, que ha aplicado un paquete tecnológico tratando de buscar techos de producción para las condiciones ambientales de la provincia, ¿no? Así que creo que son 2 jornadas que son muy interesantes, sí. Una más que tiene que ver con lo coyuntural y otra mirando los potenciales que tenemos en la provincia. Así que, bueno, invito a toda la audiencia a que estén atentos para esas jornadas. Mándenos la información y nosotros lo vamos a difundir, porque creo que es sumamente importante. Y la de diciembre, me muero de ganas por escuchar, ¿no? Porque después de un trabajo de 10 años, recibir la información es todo un trabajo y un gran estudio para mí, y que les va a arrojar a ustedes datos más que importantes para poder seguir trabajando. Absolutamente. Además, esta jornada lo que intentamos es generar algún espacio de discusión. Si bien en la plataforma uno puede escuchar la charla, pero estamos tratando de ver cómo generamos un espacio de poder recibir una devolución también de parte del público, de los productores, de los estudiantes, de los profesionales que estén escuchando, porque eso es lo que nos alimenta las investigaciones, los trabajos a futuro, ¿no? Muy bien, le deseo el mayor de los éxitos, porque el beneficio es absolutamente para toda la provincia. Muchísimas gracias y a seguir con fuerza. Muchas gracias por la comunicación y hasta cualquier momento. Ahí dialogábamos con el ingeniero agrónomo Diego Bendersky del INTA Mercedes. Nosotros nos vamos a la pausa y luego continuamos. Hay más, mucho más aquí. Informadísimos, con una temperatura de 24 grados 6 décimas. La comunicación telefónica con Francisco Velar, quien es secretario de la Sociedad Rural Corrientes. Muy buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, un saludo para todos y gracias por el espacio. No, por favor, gracias a usted por atendernos. Bueno, el motivo de la llamada es para que nos pueda contar cómo está trabajando en estos momentos la sociedad rural. Bueno, la sociedad rural viene trabajando desde siempre, a pesar de las dificultades y aún en medio del COVID, sigue representando a sus asociados y trabajando en representación no solamente de sus socios, sino de todo el sector productivo y de las producciones en la provincia de Corrientes, tratando de cumplir nuestro rol de la mejor manera posible y
bueno, en este contexto, tratando de también de adaptarnos a las nuevas circunstancias, usando la tecnología disponible, pero siempre al frente de los reclamos que vienen de los distintos actores de la economía en la provincia de Corrientes. ¿Cuáles serían los reclamos? Bueno, nosotros tenemos muchas acciones. Tenemos acción gremial, que tiene que ver con todos los reclamos y los pedidos de los productores. Tenemos actividades en distintos organismos, como por ejemplo los organismos encargados de la sanidad animal, los intercambios con los funcionarios públicos, en primer lugar con el ministro de la Producción, que es nuestro referente dentro de lo que tiene que ver en el gobierno de la provincia de Corrientes, después con actividades relacionadas a lo gremial, con las políticas para el campo. Después tenemos toda la actividad propia del predio, con los remates de pequeños productores, los remates de cabañas, las actividades relacionadas con las producciones de Corrientes, como tiene que ver, porque también nos ocupamos de la actividad no solamente ganadera, sino también de representar a productores nuestros, socios, que tienen actividad rosera, actividad forestal, es decir, que son actividades relacionadas también con el campo, y después también nos ocupamos muchísimo, nos está llevando mucho tiempo, el tema legislativo. Hay varios proyectos de leyes nacionales que nosotros consideramos que van a ser perjudiciales para la producción y para la economía de Corrientes, y que están avanzando en el Congreso de la Nación. De eso también nos ocupamos, haciendo reuniones con legisladores, con dirigentes, con otras entidades que también consideran que esos proyectos son perjudiciales. Así que, en fin, la actividad es ardua, y la verdad que tenemos mucho para trabajar. Cuando ustedes le informan con respecto a los legislativos que usted habló, con estos proyectos de leyes que no serían no tendrían tanto beneficio, ¿no?, para la provincia, ¿ellos cómo responden? ¿Tenían idea? ¿No tenían idea? ¿Tienen la predisposición para poder cambiar? Bueno, hay de todo. Hay de todo. Y hay mucha intencionalidad, depende quién sea el actor con el que uno habla, ¿no es cierto? Lamentablemente uno ve muchas veces que hay, en primer lugar, muchísimo desconocimiento. Sí. El legislador no tiene la información necesaria para poder decidir cuestiones que son tan complejas y que podrían hacer tanto daño. Y entonces muchos se dan cuenta y tratan de rectificar, lamentablemente son los menos, y después hay un problema muy grande, que es cuando los intereses que tienen que ver con lo ideológico, alejado de lo científico, es lo que prima. Entonces es más difícil poder conversar, porque no se discute con datos científicos sobre la mesa, sino que hay una intencionalidad ideológica de llevar agua para una parte, y entonces ahí es más difícil poder razonar, ¿no es cierto? Sí. Y generalmente se perjudica al pequeño y mediano productor en este tipo de determinaciones o de decisiones que terminan llevándose a cabo en una ley, ¿no? Por supuesto, por decir un caso, por ejemplo, sí. Uno de los proyectos de ley que están tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación, los proyectos sobre humedales. Te parece un título inocuo que no tiene nada detrás, pero sin embargo es muy muy peligroso si fuera a aprobarse, y perjudicaría no solamente al productor, que va a ser perjudicado, por supuesto, en primer lugar, sino también es de tal afectación y de tal gravedad que se van a ver perjudicados los pueblos del interior, las economías regionales, la gente común, porque se van a retraer las actividades productivas y eso va a impactar fuertemente sobre las economías locales, y también se va a haber un perjuicio de judicialización a través de los problemas que van a generar estos proyectos si son transformados en ley entre las distintas jurisdicciones, entre las provincias y la nación, porque es muy probable que los gobernadores
en defensa de lo que establece la Constitución, en defensa de sus jurisdicciones, en defensa de sus recursos naturales y en defensa del bienestar de las personas que representan al gobernador, acuda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación exigiéndole que se cumpla con lo que dice la Constitución, que también va a haber un problema jurisdiccional entre provincias afectadas y la propia Nación Argentina. Más que lamentable, esperemos que todo depende también de la concientización, de la comunicación que podamos tener y que toda la ciudadanía pueda estar al tanto y de esta manera colaborar para que estas leyes no se implementen, ¿no? Creo que es un momento demasiado difícil para los productores el que estamos atravesando, ¿no? Uno de los más difíciles. Yo le diría que de la historia moderna que nosotros conocemos, por todo este contexto, porque además debemos sumarles el problema sanitario, ¿no es cierto?, que no está resuelto y que no está claro si va a resolverse en el mediano o corto plazo. Ese aditivo también hay que ponerlo en la balanza, y si a eso le agregamos el problema económico que tiene la Argentina, y yo le diría más, un problema institucional que tiene la Argentina. Se está viendo en los últimos años una degradación, una descomposición de lo institucional, de cosas básicas que otras democracias no discuten, como por ejemplo la división de poderes o la independencia de algunos de los poderes que integran el sistema republicano de gobierno. Bueno, eso en Argentina está en duda hoy. Principios básicos de la Constitución, como el derecho de propiedad, también aparentemente se duda, o algunos funcionarios tienen dudas si deben cumplirlo de alguna u otra manera. Entonces, todo ese contexto hace que la situación de la Argentina de hoy sea una situación realmente compleja, difícil, y en ese contexto tratar de forzar la sanción de algunos de estos tipos de proyectos de ley tan dañinos, nosotros no le vemos ningún sentido. Perfecto. Francisco, en el mes de noviembre, diciembre, ¿se vienen algunas actividades? ¿Se están organizando algo allí desde la sociedad rural? Bueno, nosotros teníamos organizado un montón de eventos que lamentablemente en el marco de la responsabilidad sanitaria hemos tenido que suspender. Pero bueno, eso no es así, y nosotros lo hacemos asumiendo la cuota parte de responsabilidad que nos toca como integrantes de la sociedad, ¿no es cierto? Sí se están haciendo remates televisados, que eso podemos continuar llevándolo adelante, y estamos viendo si a fin de año, en diciembre, podemos hacer algo que tenga que ver también con presencia de animales, con todos los recaudos, para cerrar el año, que realmente ha sido muy, muy difícil. Con respecto a los remates, que lo tienen que hacer virtuales, ¿cómo se están llevando a cabo? ¿Dan frutos igual? Sí, los remates, el productor en ese sentido no ha tenido siempre a disposición ese tipo de eventos que colaboran con la comercialización de los productos, y eso se ha podido llevar a cabo con algunos recaudos, pero se lleva adelante y es un gran canal de venta de los productos que están a disposición. Lo que estamos tratando de hacer ahora nosotros es algo físico, también para poder incorporar algunas otras especies como culminación del año calendario. Perfecto. Le agradezco muchísimo su tiempo, la predisposición, las ganas en la explicación, y nosotros quedamos aquí a disposición para usted lo que necesite difundir, porque en tanta información nosotros le damos un sentido agropecuario aquí en Informadísimos. Nos importa muchísimo. Nosotros les agradecemos el espacio y a las órdenes para cuando ustedes lo requieran. Que tenga un resto del día muy bueno y que la semana sea un poquito más liviana para todos. Esperemos que así sea. Muchas gracias. Gracias a usted. Allí dialogábamos con Francisco Velar, quien es secretario de la Sociedad Rural de Corrientes. Realmente
más que preocupante lo que charlábamos con él, que son la parte, creo yo, legislativa, estos proyectos de ley que ya se sabe que van a perjudicar a los productores de la provincia. Nosotros compartimos una pausa y luego comenzamos a despedirnos porque ya son las 10:47. Hicimos esta nueva propuesta de TBS Radio, la información con un sentido agropecuario. ¿Qué vamos a tener mañana? Porque ya nos estamos despidiendo. Va a dialogar con nosotros Marcos Barraza, Psicología Social desde Resistencia Chaco, y el doctor Horacio Costas del programa Sentirse Bien aquí de Corrientes, y otras sorpresitas más que vamos a tener. Y el viernes anoche pude concretar esta entrevista que me pareció muy importante para poder compartirla con todos ustedes, con el músico Emiliano Merlo, desde Córdoba capital. Él canta en los geriátricos, va y le canta a todos los viejitos que están allí, les lleva baladas, boleros, y realmente ellos pasan un momento agradable. Y como él dice, que esto fue lo que me llamó la atención a mí, ellos se conectan con la música. Estamos hablando de gente que tiene Alzheimer, otros que pueden tener demencia senil, de pronto se olvida quiénes son, y él a través de la música logra que por un momento se conecten con sus propias vidas, con sus recuerdos, con todo lo que vivieron, emociones, experiencias. Realmente me pareció un trabajo muy, muy ameno. Un trabajo que abre puertas, aunque sea por unos minutos, pero abre puertas a las emociones, porque la vida se compone de emociones. Gracias a todo el equipo, realmente un trabajo de producción muy grande, lo estamos haciendo con muchas ganas, esperemos que esto se note del otro lado. Gracias por estar, nuestro reencuentro mañana a las 9.